poco complicado primero predicar delante de todos ustedes, porque pues creo que es un auditorio muy exigente, por lo que todos estudiamos teología, y lo segundo es tener que predicar así sentada. Entonces, bueno, antes de empezar con la prédica, quisiera iniciar diciendo que el salmo que voy a predicar ahora ha sido un salmo muy complejo. Y más adelante les voy a explicar por qué. Por ahora les voy a decir que he batallado mucho, 2 meses con este salmo, casi que creo que mi oración con el Señor ha sido todos los días las palabras así tal cual el salmista lo ha dicho. Hay un autor llamado Walter Brueggemann, en su libro El mensaje de los salmos, él va a clasificar los salmos en 3. Él nos va a decir que se encuentran los salmos de orientación, los salmos de desorientación y los de la nueva orientación. Les explico un poco en qué consiste cada uno. Los salmos de orientación, nos dice este autor, que van a expresar una vida equilibrada, una fe satisfactoria, una vida que va bien. Expresan un mundo bien ordenado, pretendido por Dios. Por ejemplo, Salmos 8, el versículo 1. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Ahí vamos a ver que el salmista está muy contento con su fe, está muy alegre con lo que Dios ha hecho y está convencido de que Dios es el creador y su fe descansa en eso. La otra clasificación del salmo es el salmo de desorientación. Muestran que la vida del salmista ha sufrido un desequilibrio. Expresan dolor, llanto, lamento y posiblemente pérdida de esperanza. Un ejemplo de este salmo es el Salmo 6, cuando el salmista dice: mi alma está muy angustiada, cansado estoy de mis gemidos. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, cansado están mis ojos de sufrir. Y luego pasamos al salmo de la nueva orientación. Manifiestan que la vida del salmista, luego de atravesar por el proceso de desorientación, es capaz de ver lo que Dios ha hecho en su vida este tiempo. Cuando ya no tenía esperanza, la esperanza vuelve a surgir. ¿Qué es lo que cambia en la vida del salmista? Dice que hay una nueva percepción de Dios, una nueva percepción de sí mismo y una nueva cosmovisión acerca de su vida y su fe. Por ejemplo, tenemos el Salmo 30. Oh Señor, Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol, me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Entonces, ¿qué nos va a decir este autor Brueggemann? Que la vida pasa por estos ciclos, que hay momentos en los que estamos bien orientados, momentos en los que surge la crisis, el desequilibrio, eso mueve nuestra fe, pero luego nuestra vida vuelve a la nueva orientación, donde Dios empieza a trabajar con nosotros en nuestro carácter, en nuestra fe, y ya no somos los mismos. ¿Por qué digo que este salmo, aunque todavía no les he dicho qué salmo es, ha sido muy complicado? Les cuento un poco la historia de este salmo. Hace como 2 meses, Erika me invitó a predicar a su iglesia para el Día de las Madres, o sea, para el domingo que pasó. Entonces, cuando yo leí este salmo, me acuerdo que lo leí y yo dije: Dios, este salmo está muy difícil para predicar encima el Día de las Madres, porque se notaba que era un salmo así de lamento. Y aparte que en ese momento de mi vida yo estaba en el ciclo de la orientación. Había llegado al seminario y yo dije: bueno, me queda ya, este es el último año aquí en el seminario, es el último esfuerzo, ya vas a regresar a Perú, ya tienes como planes, ¿no? Los proyectos que uno suele tener cuando ya va a acabar el seminario: ministerial, laboral, familiar, emocional, personal. Todos los planes estaban así, en orden. Y yo decía: bueno, parece que todo ha valido la pena, el sacrificio, ya voy a acabar y voy a poder comenzar cada uno de estos planes, porque se evidencia que sí va a ser. Pero luego de un mes, resulta que uno de esos planes de alguna manera se desbarató. Y fue como muy sorpresivo, porque es como cuando uno tiene un plan y dice: bueno, yo le invierto emociones, le invierto tiempo, le invierto esfuerzo, entonces estamos caminando, vamos orando, parece que sí va a salir. Pero de pronto, de un momento a otro, no,
¿sabes qué? La puerta se cerró, por aquí no es. Y yo en ese momento, les confieso que sentí mucha angustia, sentí mucho dolor, sentí frustración, impotencia. Y creo que todavía sigo como en ese proceso. Pero considero que Dios ha sido bueno, porque es curioso, yo le comentaba a algunos de las escuelitas de predicadores, siempre que me dan un salmo, un texto, el Señor permite que yo experimente y viva ese texto, y de alguna manera me da la autoridad para poder predicar ese texto, y también la esperanza. Entonces, bueno, el salmo que les voy a compartir ahora es el Salmo 123. Y yo he titulado esta prédica, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Yo creo que a todos en nuestras vidas nos llega este momento, cuando planeamos, buscamos soluciones a diferentes situaciones, pero ni una de ellas nos da todavía la solución. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando lo hemos intentado todo y nuestra situación no cambia? ¿Qué hacemos cuando hay una circunstancia difícil y nos hace sentir profunda tristeza, dolor, desesperación? ¿Qué hacemos cuando llevamos orando muchos años por algo y de pronto Dios todavía no responde? O cuando surgen situaciones complicadas con personas que queremos o nosotros mismos, ¿no? Una enfermedad difícil que alguien tiene que enfrentar, cuando uno tiene que venir a estudiar el seminario y no tiene, digamos, la economía suficiente para poder inscribirse, matricularse. Entonces, uno busca las formas, pero de pronto no tiene la solución en ese momento. Entonces, vamos a leer el Salmo 123. Cántico de ascenso. Hacia ti levanté mis ojos, al que habita en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva miran a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, Jehová, ten piedad de nosotros, porque muy hartos estamos de desprecio. Muy harta está para sí nuestra alma de la burla, de los que sirven con arrogancia, del desprecio de los soberbios. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? El justo levanta sus ojos a Dios y clama a Él. Quiero mencionar dos cosas acerca de este salmo que debemos tener presente. Primero, que como lo dice y como lo leí hace un momento, es un salmo de ascenso o peregrinación. Los salmos de ascenso son 15 y están desde el Salmo 120 hasta el 134. Para poder entender estos salmos de ascenso y en particular este Salmo 123, nosotros necesitamos recordar o revisar el libro de Nehemías, lo que estaba pasando Nehemías y el pueblo judío de ese momento. Y creo que todos conocemos la historia, por lo menos los que en algún momento hemos leído el libro, no sé si recuerdan el libro de Rick Warren, Liderazgo con propósito. Me acuerdo que en mi iglesia nos hicieron leer ese libro como 3 veces, entonces uno ya se sabe un poco la historia de Nehemías. Pero yo lo revisaba estos días y podía hacer una lectura un poco menos mecánica y diferente, tratando de que a la luz de este salmo se pueda identificar los sentimientos del autor. Entonces, si recordamos la historia de Nehemías, sabemos que Nehemías estaba como copero del rey, trabajando ahí, y de pronto llega Hanani, ¿no? Llega Hanani y Nehemías le pregunta, ¿cómo está los judíos que sobrevivieron del cautiverio, los que están en el exilio, cómo están? Y Hanani que le dice, bueno, ellos están en aflicción y oprobio, y los muros están completamente destruidos y las puertas quemadas. Entonces el capítulo 1 de Nehemías nos va a decir que él se aflige, hace duelo, llora y se derrama delante de la presencia de Dios, él con esta indignación y dolor de cómo está su pueblo, lo que está sufriendo. Entonces él ora y luego va y se presenta delante del rey. Y el rey ve que su rostro está triste y le pregunta a Nehemías, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué estás así? Y Nehemías le dice, bueno, la tierra de mis antepasados, de mis padres está destruida. Entonces el rey le dice, bueno, ¿qué pides? ¿En qué te puedo ayudar? Y él le dice, bueno, quisiera irme para Jerusalén
para poder ser parte de la reconstrucción de estos muros. Y también si me puedes dar cartas para pasar pues las diferentes fronteras, los diferentes lugares. Entonces el rey le da el permiso. Entonces seguimos con la historia. Nehemías va, llega a Jerusalén y en silencio él sale y empieza a hacer como la supervisión de cómo están los muros, de cómo está la ciudad, lo mal que estaba. Y luego él, después de eso, de planificar, de un poco revisar lo que está sucediendo ahí, él se acerca a los oficiales y a los que estaban en el pueblo y les dice, bueno, este es el plan. Hasta ahora Dios me ha sostenido, hasta ahora Dios ha permitido que yo llegue a este punto. Yo quiero hacer esto, empecemos a hacer marchar este plan. Cuando de esto aparecen tres personajes que en Nehemías siempre se van a estar repitiendo, que ustedes deben conocerlo, es Sanbalat, Tobías y Gesem. ¿Sí se acuerdan de esos personajes? Ellos siempre están ahí oponiéndose. Primero, están que se burlan de ellos. Ellos utilizan la burla para una forma de desestabilizar a Nehemías, a los judíos, utilizan la burla para quitarles las fuerzas y no solamente queda en burla, sino luego empieza la conspiración. Empiezan a decir mentiras para que ellos se asusten y dejen de hacer o cumplir con esta tarea que ellos tenían encomendado. Entonces dice que Nehemías empieza a hacer la reconstrucción, reúne a la gente por familia, los coloca en diferentes puertas y empiezan a hacer esta construcción. Cuando ya estos tres enemigos empiezan a visualizar que se está dando ya en efecto, se está construyendo, nuevamente empiezan con las burlas y con los ataques. Entonces vamos a ver que desde el momento en que Nehemías sale del palacio del rey hasta el momento que se llega a reconstruir los muros, que duró 52 días, ¿qué pasa? Que no es que solamente él sale y sí, wow, él llegó aquí a este punto y pudo reconstruir y traer gente del cautiverio y luego hacer la reforma religiosa y Esdras pudo hablar de la palabra y recordarles, sino que en ese transcurso no todo le fue bien a Nehemías y no todo fue como les compartía, no era todo orientación, sino que hubieron momentos de profundo desequilibrio y desorientación por parte del enemigo. Pero aún así, ¿qué hacía Nehemías? Iba a la presencia de Dios, oraba, hacía ayuno y luego continuaba con su tarea. Entonces, esta historia de Nehemías nos ayuda mucho a entender por qué el salmista está escribiendo todo lo que está diciendo y un poco entender los sentimientos. Otro punto también de este salmo es que es un salmo de peregrinación. Y los peregrinos, nosotros sabemos también que hacían su viaje anualmente a Jerusalén para poder identificarse con el templo, para poder llegar a Sión, para poder alabar a Dios. Para los peregrinos, Sión, Jerusalén, el templo, expresaba el anhelo de estar en la presencia de Dios. Y en este camino, hasta que llegaran a ese lugar, ellos iban teniendo muchos sentimientos, ¿no? Uno se imagina, bueno, están pensando en el cautiverio, en cómo han sufrido, en lo difícil que ha sido dejar su tierra, sus familias, pero luego también tienen sentimientos ellos quieren esperanza, quieren restauración, quieren que Dios por fin los vuelva a juntar y ellos puedan ser un pueblo que alabe a Dios. Entonces, tal vez nosotros no estamos necesariamente en cautiverio o exiliados o haciendo esta peregrinación de un lugar a otro, pero como todos los que hemos llevado la materia literatura juanina, con la famosa frase peregrinaje de fe del profesor, uno entiende que este viaje de los peregrinos para nosotros vendría a ser nuestro peregrinaje de fe. Nuestra fe no es la misma desde el momento que hemos entregado nuestra vida al Señor hasta el día de hoy. Si nosotros hacemos un recuento, vamos a ver que hemos pasado por circunstancias buenas, malas, difíciles, pero en todas ellas Dios ha estado con nosotros y Él ha ido aumentando de alguna manera nuestra fe. Y no solo eso, sino que también contando solamente el tiempo que llevamos en el seminario. Algunos de pronto un semestre recién, otros ya estamos casi por el último año, otros de pronto los que trabajan tienen más tiempo, pero uno puede analizar que desde el momento en el que llegó aquí, uno es más consciente de todas las cosas que ha vivido, tanto buenas como malas, pero al mismo tiempo cómo Dios en cada paso que nosotros hemos dado ha ido evidenciando su carácter, su ser, el acompañarnos y cómo nuestra fe no es la misma. Entonces,
Pero el tema aquí, y creo que podemos coincidir todos, es que aun cuando nosotros podemos tener un plan, como lo tenía Nehemías, de reconstruir el muro, nuestro plan puede ser, bueno, yo he sido llamado para el ministerio, mi plan es terminar el seminario y empezar, no sé, ser pastor, misionero, académico, teólogo, ya como que el plan, eso no implica que uno, o eso no exime que uno no vaya a sufrir ciertas dificultades en la vida, y menos en la vida cristiana. El problema es que a veces nos asustamos mucho con las dificultades que se nos puedan presentar. Entonces, ¿qué hacer cuando uno no sabe qué hacer? El Salmo nos invita a dos cosas. Primero, dice, levanta tus ojos al Señor. Y el segundo punto es, clama al Señor. Hay dos cosas que uno puede decir, parecen muy sencillas. ¿Qué hago cuando no sé qué hacer? Levanta tus ojos al Señor y clama a Él. El salmista dice, levanté mis ojos al que habita en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva miran a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Yahvé, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Aquí el salmista va a utilizar la figura de siervo y en otras versiones es esclavo, ¿no? El siervo, el esclavo y el amo. Para algunos otros de pronto es difícil comprender también la figura del esclavo, porque tenemos una imagen muy negativa de pronto por lo que nosotros hemos visto en las películas, no sé, no creemos que el esclavo siempre, el amo, perdón, siempre ha sido el que ha abusado del esclavo, lo ha maltratado y muchas cosas, ¿no? Pero también los que hemos podido pasar ya por la materia de evangelios sinópticos, entendemos que antiguamente la esclavitud no era vista como nosotros lo vemos ahora. De alguna manera, Moisés incluso había dado leyes en Éxodo 21 a favor de los esclavos. ¿Por qué? Porque esta era una situación en la que Dios sabía que el esclavo estaba en una situación de vulnerabilidad. Él no podía valerse por sí mismo. Él no podía tener posesión de tierras. O sea, él iba a depender del amo, ¿no? O sea, él iba a hacer sus tareas, sus responsabilidades, pero al mismo tiempo el amo tenía que cuidarlo y acogerlo dentro de su familia. Entonces, esta figura del siervo o del esclavo, el salmista se identifica con este siervo. ¿Por qué? Porque de alguna manera la situación que está viviendo en ese momento lo lleva a darse cuenta que él no puede enfrentar eso solo. Él está indefenso, o sea, él no tiene la capacidad de hacer las cosas solo. Y a veces nosotros tenemos la idea de un vulnerable que venimos hablando también mientras aprendemos los cursos de teología, que es el pobre, que es el niño que no puede valerse por sí mismo y estas personas que están pues que no pueden digamos valerse por sí mismos. Pero a veces nos olvidamos nosotros mismos de reconocer nuestra vulnerabilidad delante de Dios, lo incapaces que somos para enfrentar muchas circunstancias y, por decirlo así, la vida entera. A veces confiamos mucho en nuestras capacidades, en nuestros talentos, en los dones que tenemos y el orgullo no nos deja aceptar delante de Dios que no podemos, que simplemente no podemos. Y esto de la vulnerabilidad, yo un poco lo voy a ilustrar con lo que a mí me pasó. Pues ya todos saben que yo me hice un esguince en el tobillo y la primera semana fue muy complicada, porque yo soy una persona de que, bueno, los planes y hay que hacer y que este es tu horario, ¿no? Tu estructura, tu horario, las tareas, si sales a hacer ejercicio, luego regresas en una hora y así, todo planificadito. Y si estás pasando por una situación difícil, bueno, igual agendas hacer cosas para que no te quedes ahí en el cuarto deprimida o sin hacer nada. Pero resulta que pasa lo del esguince y por lo menos los 3 primeros días yo no podía caminar, ni moverme, ni ir al baño sola y muchas cosas. Y lo difícil que es pedirle a alguien, por más que sea una de tus mejores amigas, pedirle que te ayuden para ir al baño, para bañarte, para que te pasen las cosas. La semana pasada fue muy complicada, pero yo entendí esta imagen de definitivamente sola no puedo, necesito ayuda, pero necesito pedirla, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el Salmo nos invita a esto. Levanta tus ojos al Señor, reconoce tu vulnerabilidad, reconoce que tú en tus fuerzas, en tus capacidades no puedes. No puedes terminar el seminario en tus propias fuerzas y eso creo que lo sabemos todos. No puedes
hacer una monografía y citar bien las normas Chicago en tus propias fuerzas, por más que las leas. O sea, tienes que estar siempre en dependencia de Dios para poder cumplir con las tareas o con lo que el Señor nos está permitiendo vivir en este tiempo. ¿Qué situación difícil estás experimentando? ¿Qué es aquello que te ha llevado a sentirte totalmente vulnerable o incapaz? Lo cierto es que las circunstancias difíciles nos llevan a reconocer nuestra vulnerabilidad delante de Dios y a depender de Él. Y necesitamos levantar nuestra mirada a Él. El segundo punto, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Es clamar al Señor. El clamor está relacionado ya con la parte de expresar, hablar, pedir, implorar por ayuda. No solamente es levanto mis ojos al Creador, al que sé que está teniendo cuidado de todo y sabe lo que está sucediendo a mi alrededor, sino que también es yo me acerco y hablo y le pido y le imploro. Una ventaja de los salmos es que el salmista nos da la licencia de expresarle a Dios lo que sentimos. Incluso aquellos sentimientos, los más oscuros y aquellos que nos dan vergüenza de pronto expresarle a alguien, pues a un compañero o a una compañera. La Biblia contiene 150 salmos y una gran cantidad de ellos son los salmos de lamento. Y justamente es para que uno pueda entender que más allá que la vida también implica sufrir, también hay algo mayor que eso, que es un Dios al que yo me puedo acercar, al que le puedo hablar, al que puedo abrirle mi corazón de manera honesta y decirle, ¿sabes qué, Dios? Hasta aquí llegué, ya no puedo más. Ten piedad de nosotros, Jehová, ten piedad de nosotros, porque muy hartos estamos de desprecio, muy harta está para sí nuestra alma de la burla, de los que sirven con arrogancia, del desprecio de los soberbios. Si seguimos pensando en la historia de Nehemías, como yo les compartía, en este proceso de poder reconstruir el muro y hacer esta reforma de alguna manera también religiosa, se presentaron muchos enemigos que se burlaban de ellos, ¿no? Y esa burla los desestabilizaba. Y esa burla o desprecio de alguna manera les restaba las fuerzas para continuar con su labor. ¿Qué sientes cuando la gente se burla o te desprecia? Yo creo que como cristianos todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por eso. Cuando la gente a veces a uno lo rechaza porque tiene convicciones sólidas, cuando en el trabajo no te aceptan tu integridad, cuando te excluyen tus amistades, no sé, del trabajo. O también esto pasa a veces dentro de la misma iglesia o del mismo contexto cristiano, ¿no? A veces cuando uno llega recién también al seminario, yo me ponía a pensar y un poco a rescatar algunas experiencias de unos compañeros, ¿no? Algunos vienen de lugares que no han tenido la oportunidad de recibir una muy buena educación por el lugar donde han vivido. Y de pronto llegar aquí les cuesta el proceso de adaptarse, de leer, de hacer un trabajo. Pero ¿qué es lo que siente uno cuando está en este proceso y de pronto hay otras personas que hacen las cosas muy bien y aprenden griego y hebreo súper rápido y el otro está que se demora 5, 6, 7 horas y no sale del mismo verbo, del mismo modo, del mismo aspecto? Uno siente de alguna manera el desprecio. Porque a veces uno sin querer con las actitudes y con los comentarios hace sentir mal a la otra persona. Yo me acuerdo que una vez hubo como una conversación entre quienes podrían ser académicos y quienes podrían ser pastores, que ahora digo, bueno, esa conversación no tenía nada de edificante, pero era más un tema de tú puedes aprender esto, pero el otro de esta manera. Entonces uno a veces viene con una idea definitivamente muy inmadura, pero Dios en uno en el proceso va trabajando. Y gloria a Dios por eso que a uno le permite ver sus errores y cambiar. Pero el desprecio creo que todos lo podemos sentir. Cuando a uno lo desvalorizan, cuando uno dice, no, tú no puedes hacer esto, para ti mejor te doy hacer esta tarea porque esto de aquí no vas a poder. Y no solo eso, ¿no? Sino, por ejemplo, a veces uno se entrega completamente al ministerio por amor a las personas y quiere ayudarlas a caminar y las personas no dan ningún tipo de resultado y hasta a veces se alejan o te rechazan. Entonces, ¿qué es lo que uno siente cuando lo desprecian? Creo que ahí una de las cosas
o el daño profundo que sucede en el corazón cuando alguien o personas te desprecian es que tú te sientes desvalorizado, ¿no? Sientes que no das la talla. De pronto tú te revisas a ti mismo y dices, bueno, no tengo nada bueno que ofrecer. Entonces empieza un conflicto interno que te hace caminar por el mundo con la cabeza hacia abajo como que no eres suficiente para nada. Yo creo que de alguna manera el salmista, al poner esta expresión, estoy cansado, mi alma está harta de la burla, del desprecio de los soberbios, de alguna manera nosotros nos estamos identificando con él porque también hemos sentido este dolor de cuando a uno lo desprecian, cuando a uno lo desvalorizan. El problema es que a veces cuando uno pasa por una dificultad, ya sea por desprecio o cualquier otra dificultad, es que uno no tiende necesariamente a recurrir a la presencia de Dios y descargarse y derramar su corazón delante de Él, sino que a veces uno tiende a utilizar sus propios mecanismos de defensa, ¿no? Como cómo respondo, contesto mal para que piensen de que a mí no me afecta, o me lleno de actividades para no pensar, para no sufrir, para que no me duela lo que estoy pasando. Pero en este caso el salmista nos invita también a clamar a Dios, a derramar nuestro corazón a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El alma inquieta, el alma herida, debe acercarse a contemplar a su Señor. Solo en Él hallará paz. Él mejor que nadie entiende del dolor y del sufrimiento. Él entiende lo que es vivir desprecio. Juan 11:11 nos recuerda que Jesús a lo suyo vino y los suyos le recibieron. Nosotros conocemos la historia, lo que leemos en los evangelios sinópticos también, cómo es que después que Jesús pasa el Getsemaní, un momento muy crucial y muy difícil para él, pasa ese proceso y ¿qué es lo que recibe? Recibe un discípulo que lo traiciona, sus amigos se dispersan, se van, no se quedan con él, uno lo sigue de lejos, el otro lo niega 3 veces. Jesús fue rechazado y abandonado por su propio pueblo, por sus propios discípulos. Y no solo eso, ¿no? A Jesús el mundo lo rechaza continuamente y a veces nosotros también lo rechazamos con nuestros pensamientos o con nuestras actitudes. Pero el consuelo es que Él entiende del sufrimiento, Él entiende del dolor, Él entiende lo que es vivir el dolor de muerte y muerte de cruz, porque lo hizo por nosotros, por amor. Pero no queda ahí, a veces nos quedamos con el Jesús que sufrió, que sí es cierto, ¿no? Que pasó por la cruz, pero no queda ahí. Jesús no solo se quedó en una experiencia de desequilibrio, como decía en la clasificación de los salmos, sino Él tuvo una nueva orientación. Jesús fue resucitado y esa fue la muestra de la mayor gloria de lo que Dios pudo hacer en Él y con Él y para nosotros. Entonces, aquí un poco es animarles por medio de este salmo que a pesar de la situación difícil que cada uno pueda estar pasando, no queda ahí, no va a durar para siempre, sino que Dios va a utilizar esta circunstancia para poder moldear nuestra vida, moldear nuestro carácter, pero sobre todo para que Dios pueda presentarse delante de nosotros y mostrar cómo es Él y ayudarnos en este peregrinaje de fe. Yo les decía que inicialmente este tiempo, estos 2 meses han sido 2 meses complicados para mí y más los del esguince del pie, pero yo esta semana recibí destellos de esperanza por parte del Señor porque he visto que en medio de esta circunstancia, cómo Dios ha ido moviendo a las personas, a la comunidad, a poder estar pendientes de mí, el cambiar. Yo sé que a muchos de pronto les incomodó el cambio de clases, pero para mí fue una muestra de cómo Dios tiene cuidado incluso de las cosas más pequeñas que uno dice, ¿cómo por un esguince un grupo, todos se tienen que ir para allá? Entonces, pero yo veo un Dios que está caminando conmigo y creo que Dios está haciendo lo mismo con ustedes, ¿no? En cualquier situación que estén viviendo, Dios está con ustedes, Dios está caminando con ustedes y Él, si están en el ciclo de la desorientación, Él va a permitir que lleguen a la nueva orientación porque Él quiere glorificarse en su vida y Él quiere mostrar su carácter. Finalmente, no sé cuál sea la voluntad de Dios exactamente para el proceso que cada uno puede estar pasando, sobre todo si es un proceso difícil, pero mi invitación es a que levantes tus ojos al Señor
y clames a Él, porque solo en Él hay esperanza. Gracias. Gracias por vuestra enseñanza. La pregunta es, ¿dónde estamos cada uno en nuestro proceso? Yo creo que quizás algunos se encuentran en cada etapa, pero en los que están en la desorientación, cierto, que el Señor nos da esperanza en Él. Que recordamos a través de nuestra vida cuando esto había pasado antes, porque seguramente no es la primera vez, pero que el Señor nos sacó, nos ha guiado en victorias también. Oremos. Señor, le damos gracias por tu palabra. Esta presentación que hemos recibido, que nos hace pensar en ti y tu fidelidad cuando nos encuentra en esos momentos difíciles, cuando no encontramos respuestas. Gracias, Señor, porque si somos honestos, vemos tu fidelidad, sacándonos de estos momentos, guiándonos, dándonos victoria. Y pedimos por tus victorias en esos días, Señor. Bendíganos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.